¿Te has preguntado por qué en Android hay mucho más aplicaciones que a comparación de iOS, iPhone, iPad, ese entorno de iOS? Te voy a enseñar por qué. Seas bienvenido a tu canal Tech Review. Por una parte, en Android hay 6 millones de aplicaciones y en iOS hay 3.6. Casi un 40 o 30% superior en Android. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con eso es el entorno de desarrollo de cada uno. El entorno de desarrollo, por ejemplo, de Android puede ser C#, Java, Kotlin, siendo este último, Kotlin, el lenguaje que tienes que aprender para poder programar en Android. Pero tú puedes aprender, por ejemplo, C# o Java para desarrollar en otras plataformas, como por ejemplo Windows. Algo que no es tan complejo. ¿Por qué? Porque te lo enseñan y puedes usarlo en una multiplataforma. A comparación de iOS, que tienes que aprenderlo para poder programar solamente en iOS. En Java y en C# lo aprendes y puedes desarrollar programas para Windows. Por ejemplo, Windows está desarrollada gran parte en C#. También tiene programas en Java. Las principales aplicaciones de Android están basadas en Java porque es el lenguaje, uno de los lenguajes más comunes para programar en multiplataforma. Eso ha desarrollado que el punto de desarrollo de aplicaciones en Android sea mayor. Por otro lado, por una parte, programar en C# y Java te da una ventaja de multiplataforma. Puedes aprender ese lenguaje y desarrollar en Android, Windows y también en GNU Linux. Por otra parte, en iOS tienes que aprender uno o dos lenguajes específicos para poder programar. También puedes aprender Kotlin para programar en Android, pero no es tan necesario, porque también ese debe ser específico para Android, porque ese lenguaje es específico para Android. Pero por otra parte, está el punto de verificación. Luego de desarrollar una aplicación para iOS o Android, en iOS tienes que enviarlo a la App Store para que se verifique que no tiene ningún tipo de robo de datos o malversación de datos. En Android puedes desarrollar una aplicación y subir a la APK y cualquier Android puede correrlo. A diferencia de ese, también en iOS antes se tardaba de 3 a 4 semanas para verificar una aplicación y darle entrada, aparte de pagar $200 por subir una aplicación ahí. También en Android se cobra, pero es mucho menor y hay menos condiciones estrictas que por ejemplo en iOS por parte de la seguridad. Aquí solamente se cobra $25 y es mucho más fácil. Aparte no tienes que subirlo, como por ejemplo Ponet es uno de los juegos más comunes a nivel internacional y no está en la Play Store, y así sigue funcionando en Android. A diferencia de iOS, tú puedes descargar, pero si esas aplicaciones no están verificadas por el App Store, de seguro no podrás seguirla usando por mucho tiempo, más o menos un mes. Luego de un mes, el iPhone te bloquea la aplicación y no te permite instalarla. Bueno, si llegaste aquí, gracias por el video, suscríbanse, like y compartan.